¿Te has sentido alguna vez atrapado en la rutina, persiguiendo algo que parece estar siempre fuera de tu alcance? Después de años de esfuerzo, sacrificio y dedicación, puede que sigas sintiendo que algo falta, como si la paz y la plenitud fueran privilegios reservados para otros. Has trabajado duro, has seguido las reglas, has hecho todo lo correcto, pero en el fondo hay una sensación persistente de vacío. Puede que hayas pensado que cuando alcanzaras cierto nivel de éxito, cuando ganases más dinero, cuando tuvieras una mejor relación o cuando tus hijos crecieran y fueran independientes, finalmente te sentirías completo. Pero ese momento nunca llegó. Y aquí estás, mirando hacia atrás, preguntándote si algo salió mal o si simplemente la vida es así de insatisfactoria. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Y si el problema no es que estés haciendo algo mal, sino que has estado buscando en el lugar equivocado? La sociedad nos ha enseñado que la felicidad está en el futuro, que necesitamos acumular más, lograr más y hacer más para sentirnos satisfechos. Pero, ¿qué pasaría si la verdadera clave de la paz y la plenitud no estuviera en lo que haces o en lo que tienes, sino en cómo decides interpretar tu vida? Los estoicos lo entendían hace más de 2000 años. Epicteto decía: no es lo que nos sucede lo que nos causa dolor, sino nuestra interpretación de ello. La forma en que decides ver el mundo define lo que experimentas en él. Si siempre te enfocas en lo que falta, en lo que no tienes, en lo que podría salir mal, tu mente se acostumbrará a vivir en un estado constante de carencia. Pero si cambias el enfoque y empiezas a ver lo que ya tienes, las oportunidades que ya están en camino y las bendiciones que te rodean, tu experiencia de vida cambiará. La vida no responde a la ansiedad, responde a la claridad. La calma no es resignación, es poder. No necesitas controlar cada detalle ni obsesionarte con los resultados para sentirte en paz. Solo necesitas aprender a confiar en el proceso, a alinear tus deseos con tu verdadero propósito y a responder a la vida desde la intención y no desde la reacción. Lo que realmente deseas ya está en camino hacia ti, pero solo podrás verlo cuando estés preparado para recibirlo. ¿Estás listo para cambiar la forma en que vives y empezar a atraer lo que realmente deseas? Si la respuesta es sí, continúa leyendo, porque estás a punto de descubrir las herramientas para transformar tu vida desde dentro. Método 1. Cambiar el enfoque de la escasez a la abundancia. ¿Por qué? A pesar de todo lo que tienes, sigues sintiendo que algo falta. ¿Por qué? Incluso cuando logras una meta o consigues un objetivo que tanto deseabas, la satisfacción es temporal y pronto te encuentras buscando algo más. La respuesta está en tu mentalidad, en cómo has sido condicionado a ver el mundo. La mayoría de las personas viven con una mentalidad de escasez, enfocadas constantemente en lo que les falta en lugar de lo que ya tienen. Esta forma de pensar no solo genera insatisfacción, sino que también refuerza la creencia de que nunca es suficiente, de que siempre necesitas más para sentirte completo. El problema es que este ciclo es interminable, porque cuando consigues lo que deseas, la mente rápidamente se enfoca en el siguiente vacío, en el siguiente deseo insatisfecho. El cerebro humano está programado biológicamente para detectar amenazas y peligros. Esta es una estrategia de supervivencia que nuestros antepasados necesitaban para mantenerse con vida en un entorno hostil. El problema es que, en la sociedad moderna, esta programación natural se ha trasladado al plano emocional y psicológico. La mente está en constante búsqueda de problemas y carencias, incluso cuando las condiciones externas son seguras y estables. Si te enfocas en lo que te falta, tu mente encontrará razones para sentirse insatisfecha, incluso cuando objetivamente tienes una vida plena. Si constantemente te dices, no tengo suficiente dinero, no tengo tiempo, no soy lo suficientemente bueno, estas afirmaciones se convierten en una profecía autocumplida. La psicología cognitiva ha demostrado que el cerebro filtra la realidad en función de lo que considera importante. Si tu enfoque está en la escasez, tu cerebro filtrará las oportunidades y solo verá los obstáculos. Si te enfocas en la abundancia, tu cerebro comenzará a notar las oportunidades y los recursos que antes pasaban desapercibidos. Esto no es magia, es ciencia. Los estoicos ya entendían esta verdad hace miles de años. Epicteto enseñaba que la verdadera riqueza no está en la cantidad de bienes materiales que posees, sino en la capacidad de valorar lo que ya tienes. La gratitud es la herramienta más poderosa para cambiar de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. Cuando empiezas a enfocarte en lo que ya tienes,
Tu mente se reorganiza automáticamente para detectar más razones para sentirte agradecido. No necesitas un cambio externo para empezar a sentirte mejor. Necesitas un cambio interno en tu percepción. La clave está en entrenar tu mente para reconocer la plenitud en lugar de la carencia. Cuando te sorprendas pensando en lo que falta, haz una pausa y pregúntate, ¿qué tengo en este momento que antes deseaba? Puede ser algo tan simple como un techo sobre tu cabeza, una relación estable o incluso la capacidad de respirar sin dificultad. Si empiezas a reconocer estas cosas, tu mente comenzará a buscar más razones para sentirse satisfecha. Un ejercicio simple pero poderoso es el diario de gratitud. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que estés agradecido. No tienen que ser cosas grandes o extraordinarias. Puede ser algo tan básico como una comida caliente, una conversación agradable o el hecho de haber completado una tarea pendiente. Este ejercicio entrena a tu cerebro para buscar activamente lo positivo en tu vida y reconfigura tus patrones mentales hacia la abundancia. La ciencia respalda este método. Estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud de manera constante tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, mejor calidad de sueño y un estado emocional más estable. La gratitud literalmente cambia la química de tu cerebro, activando las áreas asociadas con la recompensa y el bienestar. Cambiar tu lenguaje interno también es una herramienta poderosa para modificar tu enfoque. Si constantemente te dices, no tengo suficiente dinero, tu cerebro reforzará esa creencia y buscará pruebas para confirmarla. Pero si cambias esa afirmación por, estoy aprendiendo a generar más ingresos cada día, tu cerebro comenzará a buscar oportunidades para hacer que esa afirmación sea cierta. Esto no significa engañarte o negar la realidad, sino entrenar a tu mente para ver soluciones en lugar de obstáculos. Marco Aurelio decía, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si tus pensamientos están llenos de escasez, tu vida reflejará escasez. Si tus pensamientos están orientados hacia la abundancia, tu vida reflejará abundancia. Un ejemplo claro de este cambio de mentalidad es la historia de un hombre que perdió su trabajo después de 20 años en la misma empresa. Durante los primeros meses, su mente solo veía pérdida y fracaso. Se repetía constantemente, he fracasado, nunca encontraré otro trabajo igual, mi carrera está acabada. Pero cuando empezó a cambiar su discurso interno y a enfocarse en las nuevas oportunidades que surgían, todo empezó a cambiar. En lugar de decir, he fracasado, empezó a decir, ahora tengo la oportunidad de reinventarme. En lugar de decir, nadie me contratará, empezó a decir, estoy desarrollando nuevas habilidades y creando nuevas oportunidades. Y lo que ocurrió fue sorprendente. A los pocos meses, encontró un nuevo trabajo en un sector que siempre le había interesado, con mejores condiciones y mayor satisfacción personal. La única diferencia fue el enfoque mental. Este principio se aplica a todos los ámbitos de la vida. Si te enfocas en lo que falta en tu relación, verás más problemas que soluciones. Pero si empiezas a centrarte en las cualidades positivas de tu pareja y en los momentos de conexión, tu percepción de la relación cambiará automáticamente. Si te enfocas en las dificultades económicas, tu mente solo verá limitaciones. Pero si empiezas a buscar formas de mejorar tu situación y a valorar lo que ya tienes, descubrirás nuevas posibilidades. No es magia ni pensamiento positivo superficial, es la manera en que el cerebro procesa la información y configura tu experiencia de vida. La mentalidad de escasez crea resistencia, ansiedad y frustración. La mentalidad de abundancia crea fluidez, calma y claridad. No se trata de ignorar los problemas o las dificultades, sino de decidir en qué enfocas tu energía mental. Cuando centras tu atención en la escasez, refuerzas las emociones negativas como el miedo, la inseguridad y la frustración. Pero cuando decides enfocarte en la abundancia, activas emociones como la gratitud, la esperanza y la confianza. La vida no se convierte en perfecta de la noche a la mañana, pero tu percepción cambia. Y cuando tu percepción cambia, tus decisiones y tus acciones también cambian. La abundancia no está en el futuro, está en la forma en que decides interpretar tu presente. Si empiezas a entrenar tu mente para ver la abundancia en lugar de la escasez, tu vida comenzará a reflejar ese cambio. La plenitud no está en conseguir más, sino en reconocer que ya tienes suficiente.
La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en tu capacidad de valorar lo que ya tienes. Método 2. Deja de aferrarte y confía en el proceso. ¿Por qué nos aferramos tanto a lo que no podemos controlar? ¿Por qué sentimos la necesidad de tener siempre las cosas bajo control, de asegurarnos de que todo salga como lo hemos planeado? La respuesta está en nuestra naturaleza humana. El cerebro humano está diseñado para buscar seguridad y estabilidad. Evolutivamente, el deseo de controlar nuestro entorno era una estrategia de supervivencia. Nuestros antepasados necesitaban anticipar peligros y controlar su entorno para aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Pero en la sociedad moderna, esta necesidad de control se ha trasladado a nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestros objetivos personales, generando estrés, ansiedad y frustración cuando las cosas no salen como esperamos. El problema es que tratar de controlar lo incontrolable es una batalla perdida. La vida está llena de factores que simplemente están fuera de nuestro control. Las decisiones de otras personas, las condiciones económicas, la salud, el clima, los eventos inesperados. Cuando intentamos controlar todo, lo único que conseguimos es aumentar nuestra frustración y perder nuestra paz interior. Nos obsesionamos con el resultado en lugar de centrarnos en el proceso. Y cuando el resultado no es el que deseábamos, interpretamos eso como un fracaso, como una prueba de que no somos lo suficientemente buenos o de que la vida está en nuestra contra. Pero la verdad es que no necesitas controlar cada detalle para tener éxito o para ser feliz. Lo que realmente necesitas es confiar en el proceso y aprender a soltar el control. Los estoicos lo entendían a la perfección. Epicteto enseñaba que la clave de la serenidad está en distinguir entre lo que está en tu control y lo que no lo está. Decía, de las cosas que existen, unas dependen de nosotros y otras no. La paz llega cuando dejas de preocuparte por lo que no puedes cambiar y centras tu energía en lo que sí puedes controlar. Esta simple pero poderosa verdad puede cambiar por completo la manera en que experimentas la vida. La mayoría de las personas se enfocan en lo que no pueden controlar: las decisiones de los demás, las circunstancias externas, las reacciones ajenas. Pero cuando te centras en lo que sí puedes controlar, tus pensamientos, tus acciones, tu respuesta emocional, recuperas tu poder y tu equilibrio. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado porque una persona no reaccionó como esperabas? ¿Cuántas veces te has sentido ansioso porque las cosas no salieron según tu plan? Ese malestar no viene de la situación en sí, sino de tu apego al resultado. Si sueltas la necesidad de que las cosas sean exactamente como deseas y te enfocas en hacer lo mejor que puedes con lo que tienes, te liberas de la carga emocional que acompaña al control. Por ejemplo, si estás esperando una respuesta laboral después de una entrevista, una mentalidad de control te haría pensar: si no me llaman en 2 días, significa que no les gusté. Pero una mentalidad de confianza diría: he hecho lo mejor que he podido. Si es para mí, llegará en el momento adecuado. Cuando sueltas el control, permites que la vida siga su curso natural. Esto no significa que te vuelvas pasivo o que dejes de actuar. Significa que haces tu parte, das lo mejor de ti, pero sin obsesionarte con el resultado final. La obsesión con los resultados es una fuente constante de estrés porque te mantiene en un estado de anticipación y miedo. Vives atrapado en el futuro, esperando que las cosas salgan de una manera específica, y cuando eso no sucede, sientes que has fracasado. Pero la verdad es que tu éxito no se define por los resultados, sino por la calidad de tus acciones y la actitud con la que enfrentas cada situación. La ciencia respalda esta perspectiva. La psicología ha demostrado que las personas que practican el desapego emocional y la aceptación tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y muestran una mayor capacidad para adaptarse a los cambios y afrontar situaciones difíciles. Cuando aceptas que no puedes controlar cada aspecto de tu vida, tu mente se relaja y tu cuerpo responde reduciendo la tensión muscular, la frecuencia cardíaca y la respuesta de lucha o huida. La vida deja de sentirse como una batalla constante y empieza a sentirse como un flujo natural. Un ejemplo claro de esto es la historia de una mujer que pasó años intentando quedar embarazada. Después de múltiples tratamientos, pruebas y decepciones, su vida giraba completamente en torno a ese objetivo. Cada ciclo fallido la hundía en una espiral de frustración y desesperación. Finalmente, decidió soltar el control.
Dejó de centrar toda su energía en el resultado y comenzó a enfocarse en cuidar su cuerpo, mejorar su bienestar emocional y aceptar la posibilidad de que quizás la maternidad llegaría de una manera diferente a la que ella había imaginado. Meses después, quedó embarazada de manera natural. Suena como una historia mágica, pero en realidad es una prueba del poder del desapego. Cuando sueltas la tensión emocional y dejas de luchar contra el proceso, tu cuerpo y tu mente entran en un estado de armonía que facilita los resultados. Este principio también se aplica en las relaciones personales. Muchas veces intentamos controlar a las personas que amamos, queremos que piensen de cierta manera, que actúen de acuerdo a nuestras expectativas, que nos valoren y nos reconozcan como deseamos. Pero las personas son autónomas, tienen su propia forma de ver el mundo y sus propios procesos internos. Cuando intentas cambiar o controlar a alguien, lo único que consigues es crear resistencia y conflicto. En cambio, cuando aceptas a las personas tal como son, cuando las amas sin condiciones y sin tratar de moldearlas, las relaciones se vuelven más auténticas y profundas. Lo irónico es que cuando dejas de intentar controlar a alguien, esa persona tiende a acercarse más a ti porque se siente aceptada y comprendida. Marco Aurelio decía: acepta las cosas que el destino te ha dado y ama a las personas con las que el destino te ha unido, pero hazlo con todo tu corazón. Esto significa que la aceptación no es resignación, sino una forma de amar y valorar la realidad tal como es. Cuando aceptas lo que no puedes cambiar y te enfocas en mejorar lo que sí puedes controlar, la vida empieza a fluir de manera natural. No porque las circunstancias cambien mágicamente, sino porque tu percepción y tu respuesta emocional cambian. ¿Cómo puedes empezar a soltar el control en tu vida? Primero, identifica las áreas donde te sientes más tenso y frustrado. ¿Es en tu trabajo? ¿En tus relaciones? ¿En tu situación económica? Luego, pregúntate, ¿puedo controlar directamente este resultado? Si la respuesta es no, entonces suéltalo. Concéntrate en lo que sí puedes hacer, mejorar tus habilidades, comunicarte de manera honesta, cuidar tu salud, establecer límites sanos. Y luego confía en que lo que es para ti llegará en el momento adecuado. Un ejercicio simple para practicar el desapego es la técnica de la respiración consciente. Cuando sientas que la ansiedad por el control empieza a apoderarse de ti, detente. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira profundamente. Inhala contando hasta 4, mantén el aire contando hasta 4 y exhala contando hasta 6. Repite este proceso varias veces. Esta práctica activa el sistema nervioso parasimpático, que es responsable de la respuesta de relajación y calma en el cuerpo. Al calmar tu cuerpo, tu mente también se calma y recuperas la claridad mental para tomar decisiones sin la influencia del miedo o la ansiedad. Cuando dejas de intentar controlar cada detalle y empiezas a confiar en el proceso, recuperas tu poder personal. Ya no eres una víctima de las circunstancias, porque entiendes que tu valor no depende de los resultados externos, sino de la calidad de tu respuesta interna. La vida deja de sentirse como una lucha y empieza a sentirse como una oportunidad para crecer y evolucionar. Epicteto decía: no busques que las cosas sucedan como deseas, desea que las cosas sucedan como deben suceder, y encontrarás la paz. La clave está en actuar con intención y luego soltar el resultado. Si puedes hacer esto, la vida comenzará a fluir de manera natural y descubrirás que lo que realmente deseas llega a ti sin esfuerzo forzado, en el momento y la forma perfectos. Método 3. Alinea tus deseos con tu verdadero propósito. Porque muchas veces, incluso cuando logramos lo que creemos que queremos, seguimos sintiendo ese vacío interno. Porque alcanzamos una meta que habíamos perseguido durante años, en lugar de sentirnos completos, nos invade una sensación de insatisfacción. La respuesta está en la desconexión entre nuestros deseos superficiales y nuestro propósito real. La sociedad moderna nos ha enseñado a perseguir ciertas formas de éxito: dinero, estatus, reconocimiento, relaciones perfectas. Desde pequeños, hemos sido condicionados a creer que cuando logremos esas cosas, finalmente encontraremos la felicidad y la plenitud. Pero, ¿y si esos deseos no son realmente tuyos? ¿Y si simplemente estás siguiendo un guión que alguien más escribió para ti? Los estoicos entendían esta trampa hace más de 2000 años. Marco Aurelio decía: no te distraigas con lo que otros hacen o dicen. Vuelve a ti mismo. Encuentra tu camino y síguelo.
Vivir de acuerdo con tu propósito real significa dejar de seguir el ruido externo y empezar a escuchar la voz interna que te dice lo que realmente importa para ti. El problema es que la mayoría de las personas nunca se detienen a cuestionar sus deseos. Se limitan a perseguir lo que la sociedad les ha dicho que es importante. Un trabajo prestigioso, una casa grande, un cuerpo perfecto, una relación ideal. Pero cuando finalmente alcanzan esas metas, descubren que la satisfacción es efímera y que la búsqueda no termina nunca. Esto ocurre porque los deseos externos están basados en la validación externa, no en la autenticidad interna. Si persigues el reconocimiento de los demás, siempre estarás a merced de sus opiniones y juicios. Si buscas seguridad económica como una forma de sentirte valioso, el miedo a perder lo que tienes te mantendrá en un estado constante de ansiedad. Si defines tu felicidad en función de una relación perfecta, te enfrentarás a la decepción porque ninguna relación es perfecta. El deseo de validación externa es una trampa sin salida porque nunca puedes controlar completamente las circunstancias ni las reacciones de los demás. Epicteto decía, la riqueza no consiste en tener muchas cosas, sino en necesitar poco. Esto no significa que debas renunciar a tus ambiciones o conformarte con menos de lo que deseas. Significa que necesitas cuestionar de dónde vienen tus deseos y si realmente reflejan lo que tu alma necesita para sentirse completa. La diferencia entre un deseo genuino y un deseo condicionado por la sociedad es simple. Un deseo genuino te expande, te da energía, te hace sentir pleno incluso mientras lo persigues. Un deseo condicionado, en cambio, te drena, te hace sentir ansioso y te lleva a compararte constantemente con los demás. ¿Cómo puedes diferenciar entre un deseo genuino y un deseo condicionado? La clave está en la intención detrás del deseo. Pregúntate, ¿este deseo surge de un lugar de plenitud o de un lugar de carencia? Si deseas algo porque crees que te hará sentir completo o te hará más valioso ante los ojos de los demás, ese deseo proviene de la carencia. Pero si deseas algo porque sientes que está alineado con tu crecimiento personal, con tu contribución al mundo y con tus valores internos, ese deseo proviene de la plenitud. Por ejemplo, si deseas ganar más dinero porque sientes que sin él no será suficiente o que otros te valorarán más, ese deseo está basado en la inseguridad. Pero si deseas ganar más dinero porque quieres tener más libertad para viajar, para ayudar a otros o para desarrollar tus talentos, ese deseo está alineado con tu propósito real. El problema es que la sociedad está diseñada para reforzar los deseos superficiales. Las redes sociales nos bombardean constantemente con imágenes de personas que parecen tenerlo todo. Cuerpos perfectos, relaciones ideales, éxito financiero. Esto activa el mecanismo de comparación y refuerza la idea de que necesitamos más para ser felices. Pero lo que no vemos es el coste interno que esas personas están pagando. Muchas de ellas están atrapadas en una carrera sin fin, persiguiendo validación externa y viviendo con una sensación constante de vacío. La felicidad que proyectan es superficial y temporal porque está basada en la percepción externa, no en la satisfacción interna. Un ejercicio poderoso para alinear tus deseos con tu propósito real es hacer una lista de las cosas que realmente te hacen sentir pleno y en paz. No lo que crees que debería hacerte feliz, sino lo que realmente te llena de satisfacción en el momento presente. Puede ser algo tan simple como pasar tiempo con tu familia, caminar en la naturaleza, crear algo con tus manos o ayudar a alguien que lo necesita. Luego, haz una lista de las cosas que estás persiguiendo actualmente. Pregúntate, ¿estas cosas están alineadas con lo que realmente me da paz y plenitud? ¿O las estoy persiguiendo porque creo que me darán estatus, seguridad o reconocimiento? Un hombre que conocí había pasado 25 años construyendo una exitosa carrera en el mundo corporativo. Tenía un sueldo elevado, una casa grande y una posición de prestigio en su empresa. Pero en el fondo, se sentía insatisfecho y vacío. Cuando empezó a cuestionar sus deseos, se dio cuenta de que había elegido esa carrera porque desde niño le habían enseñado que el éxito significaba estabilidad financiera y prestigio social. Pero lo que realmente le hacía sentirse vivo era la música. Decidió reducir su carga de trabajo, dedicar más tiempo a tocar la guitarra y finalmente empezó a dar clases de música en su comunidad. La satisfacción y la plenitud que encontró en esa actividad fueron mucho más profundas que cualquier cheque de pago o título profesional. Su vida cambió no porque renunció a su carrera,
sino porque dejó de definir su valor a través de las expectativas de la sociedad y empezó a vivir según lo que realmente le daba sentido. Marco Aurelio decía: haz lo que la naturaleza te ha llamado a hacer. Cada persona tiene una combinación única de talentos, pasiones y valores que definen su propósito en la vida. Cuando tus deseos están alineados con ese propósito, la vida fluye con facilidad. No significa que no enfrentarás desafíos, pero sentirás que cada obstáculo es una oportunidad para crecer en lugar de una barrera que te impide alcanzar la felicidad. La clave está en escuchar tu voz interna y dejar de permitir que el ruido externo dicte lo que deberías querer. Otro ejemplo claro de esta desconexión entre deseo y propósito es la historia de una mujer que había estado casada durante 15 años. Desde fuera, parecía tener una vida perfecta, una familia estable, una casa bonita y un esposo que la apoyaba. Pero en el fondo, sentía que algo faltaba. Había pasado toda su vida adaptándose a las expectativas de los demás, ser una buena esposa, una buena madre, una buena amiga. Pero nunca se había preguntado qué era lo que realmente deseaba para ella misma. Después de años de insatisfacción silenciosa, decidió empezar a escuchar su voz interna. Redescubrió su pasión por la escritura, algo que había dejado de lado cuando se convirtió en madre. Empezó a escribir cada día, sin expectativas ni presión, solo por el placer de crear. Poco a poco, sintió que su vida cobraba sentido nuevamente. No porque su situación externa cambiara radicalmente, sino porque su relación con ella misma cambió. La alineación con tu propósito no significa que debas hacer un cambio drástico o abandonar todo lo que tienes. Significa que debes empezar a tomar decisiones basadas en lo que realmente resuena contigo, en lugar de lo que crees que deberías hacer para ser aceptado o valorado por los demás. Si deseas más dinero, pregúntate por qué lo deseas. ¿Es para sentirte más seguro o para tener la libertad de explorar tu creatividad? Si deseas mejorar tu cuerpo, pregúntate si lo haces para sentirte mejor contigo mismo o para cumplir con los estándares de belleza de la sociedad. Cuando empiezas a vivir desde la autenticidad y no desde la validación externa, tus deseos se vuelven más claros, tus decisiones se vuelven más simples y la vida empieza a fluir con más facilidad. Epicteto decía: la libertad es el control sobre tus propios deseos. La verdadera libertad no está en poder hacer todo lo que quieras, sino en querer solo lo que realmente necesitas para sentirte completo. Si aprendes a alinear tus deseos con tu propósito real, descubrirás que la plenitud que buscas no está en el futuro, sino en el acto de vivir con intención y autenticidad cada día. Cuando tus deseos provienen de la verdad interna y no de la comparación externa, todo en tu vida empieza a encajar de manera natural. La paz y la felicidad dejan de ser metas lejanas y se convierten en una experiencia cotidiana. Lo que realmente deseas ya está en camino hacia ti, pero solo lo reconocerás cuando empieces a vivir según tu verdadero propósito. Método 4. Practica la respiración consciente y vive con calma. Porque vivimos en un estado constante de agitación y ansiedad, incluso cuando aparentemente no hay una amenaza real. ¿Por qué? Aunque las condiciones externas sean favorables, seguimos sintiendo una tensión interna constante, una sensación de que algo no está bien. La respuesta está en la forma en que nuestro cuerpo y nuestra mente responden al estrés y a la sobrecarga de estímulos en la vida moderna. La sociedad actual está diseñada para mantenernos en un estado de alerta permanente. Notificaciones constantes, redes sociales, expectativas laborales y familiares, ruido y distracciones en cada momento. Nuestro sistema nervioso está sobrecargado, atrapado en un ciclo de reacción constante, y eso nos impide experimentar la calma y la claridad que necesitamos para tomar decisiones conscientes y vivir con intención. El cerebro humano está diseñado para responder al estrés mediante la activación de la respuesta de lucha o huida. Este mecanismo era esencial para la supervivencia de nuestros antepasados cuando enfrentaban amenazas físicas como depredadores o condiciones ambientales extremas. Pero en la sociedad moderna, este sistema de respuesta al estrés se activa con demasiada facilidad. Una discusión en el trabajo, una factura inesperada, un comentario negativo en las redes sociales o incluso el tráfico pueden desencadenar la misma respuesta fisiológica que si estuviéramos enfrentando un peligro de vida o muerte. El cuerpo libera cortisol, la hormona del estrés, el ritmo cardíaco se acelera, la respiración se vuelve superficial y rápida, y los músculos se tensan.
Cuando esta respuesta se mantiene de forma crónica, genera fatiga, ansiedad, problemas digestivos, insomnio y una serie de desequilibrios emocionales y físicos. El problema es que muchas personas intentan calmar este estado de agitación mediante distracciones temporales, comida, alcohol, redes sociales, compras compulsivas. Estas soluciones solo ofrecen un alivio momentáneo, pero no resuelven el problema de raíz. La verdadera solución está en entrenar a tu sistema nervioso para entrar en un estado de calma y equilibrio de manera consciente. Y una de las herramientas más poderosas y efectivas para lograr esto es la respiración consciente. Los estoicos ya comprendían el poder de la respiración para controlar la mente y las emociones. Marco Aurelio decía: si te perturbas por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella. La respiración consciente te permite interrumpir ese ciclo de reacción automática y crear un espacio de calma y claridad antes de responder a cualquier situación. La respiración es el puente entre la mente y el cuerpo, entre el sistema nervioso simpático, la respuesta de lucha o huida, y el sistema nervioso parasimpático, la respuesta de relajación. Cuando controlas tu respiración, literalmente estás reprogramando tu respuesta al estrés. Cuando respiras de manera lenta y profunda, activas el sistema nervioso parasimpático, que es responsable de la respuesta de relajación en el cuerpo. La frecuencia cardíaca disminuye, la presión arterial se estabiliza, los niveles de cortisol bajan y el cuerpo entra en un estado de reparación y regeneración. La mente se calma, los pensamientos se ralentizan y recuperas la claridad mental necesaria para tomar decisiones conscientes. La respiración consciente no solo reduce el estrés, sino que también mejora la concentración, fortalece el sistema inmunológico y aumenta la capacidad para manejar situaciones difíciles con serenidad. Un ejercicio simple pero poderoso es la técnica de respiración 4-4-6. Este método se basa en la regulación consciente del ritmo respiratorio para inducir un estado de calma y equilibrio. Siéntate en un lugar tranquilo y cómodo. Inhala lentamente por la nariz contando hasta 4. Mantén el aire dentro contando hasta 4. Exhala lentamente por la boca contando hasta 6. Repite este proceso durante 5 minutos. Este patrón de respiración estimula el nervio vago, que conecta el cerebro con el sistema digestivo y otros órganos importantes, activando la respuesta de relajación y reduciendo la actividad del sistema simpático, el sistema de estrés. La clave está en alargar la exhalación, ya que este proceso activa el sistema nervioso parasimpático de manera más profunda. Un estudio publicado en el Journal of Psychophysiology demostró que solo 5 minutos de respiración consciente pueden reducir significativamente los niveles de cortisol y aumentar la actividad de las ondas cerebrales alfa, que están asociadas con la relajación y la creatividad. Otro estudio de la Universidad de Harvard encontró que la respiración consciente mejora la función del sistema inmunológico y reduce la inflamación en el cuerpo. Esto explica por qué las personas que practican la respiración consciente regularmente tienden a experimentar menos enfermedades y una mayor sensación de bienestar general. La respiración consciente también tiene un impacto directo en la regulación emocional. Cuando te enfrentas a una situación estresante o emocionalmente cargada, la respiración consciente te permite crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Por ejemplo, si alguien te insulta o te critica, tu respuesta automática podría ser reaccionar con ira o defensiva. Pero si antes de responder haces una respiración consciente profunda, esa pausa te permite responder desde la calma y no desde la reactividad emocional. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. La respiración consciente te da el poder de cambiar esa interpretación, por lo tanto, cambiar tu respuesta. Imagina que estás en una discusión con tu pareja. La tensión está aumentando. Tu respiración se acelera y sientes como la ira empieza a tomar el control. En ese momento, haces una pausa. Cierras los ojos por un instante y haces una respiración profunda, contando hasta 4 al inhalar, manteniendo el aire por 4 segundos y exhalando por 6. De repente, tu cuerpo empieza a relajarse. La mente se despeja y recuperas la capacidad de escuchar y responder desde la comprensión y no desde la reactividad. La respiración consciente te devuelve el control sobre tu estado emocional y evita que las emociones negativas tomen las riendas de la situación.
La respiración también te ayuda a recuperar el equilibrio después de una experiencia emocional intensa. Si has tenido un día difícil, en lugar de recurrir a mecanismos de escape poco saludables, prueba con una sesión de respiración consciente. Siéntate en silencio, cierra los ojos y concéntrate en la sensación del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. No intentes forzar nada, simplemente observa tu respiración con atención plena. Este proceso no solo calma la mente, sino que también te ayuda a integrar emocionalmente las experiencias del día, liberando la tensión acumulada. La respiración consciente también es una herramienta poderosa para lidiar con la ansiedad anticipatoria. Muchas veces, el estrés no viene de una amenaza real en el momento presente, sino de la preocupación por lo que podría suceder en el futuro. La respiración consciente te ancla al momento presente. Marco Aurelio decía, si estás perturbado por algo externo, la culpa no es de la cosa en sí, sino de la importancia que le das. Cuando practicas la respiración consciente, estás entrenando a tu mente para soltar la preocupación por el futuro y centrarte en lo único que realmente puedes controlar, este momento. Un hombre que conocí aplicó esta técnica para superar su ansiedad crónica. Durante años, había vivido atrapado en un estado constante de preocupación por el trabajo, las finanzas y la salud. Después de solo 2 semanas de practicar la respiración consciente diariamente, notó que su nivel de ansiedad había disminuido considerablemente. Empezó a dormir mejor, a sentirse más calmado durante el día y a tomar decisiones con mayor claridad. La clave no fue que las circunstancias externas cambiaran, sino que él cambió su respuesta a esas circunstancias. Cuando practicas la respiración consciente de manera constante, empiezas a notar un cambio profundo en la forma en que experimentas la vida. Las situaciones que antes te generaban ansiedad empiezan a perder su impacto emocional. Las conversaciones difíciles se vuelven más fluidas porque ya no reaccionas desde el miedo o la defensiva. La claridad mental aumenta, y empiezas a tomar decisiones con más seguridad y confianza. La respiración consciente te devuelve al control interno y te libera de la influencia de factores externos. La verdadera calma no está en controlar el mundo exterior, sino en aprender a controlar tu respuesta interna. Y la respiración consciente es la herramienta más accesible y efectiva para lograrlo. No necesitas cambiar tus circunstancias para sentirte en paz. Solo necesitas cambiar tu relación con tus pensamientos y emociones. Y ese cambio empieza con una respiración profunda y consciente. Método 5. Vive desde la intención, no desde la reacción. ¿Por qué? Cuando las cosas no salen como esperamos, reaccionamos con ira, frustración o miedo. ¿Por qué? En situaciones de conflicto o desafío, nos dejamos llevar por las emociones en lugar de actuar con calma y claridad. La respuesta está en cómo hemos sido condicionados a vivir en un estado de reacción constante en lugar de en un estado de intención consciente. La mayoría de las personas viven en piloto automático, respondiendo de manera instintiva a los estímulos externos sin detenerse a cuestionar si esa respuesta está alineada con sus valores y objetivos reales. Cuando alguien nos critica, reaccionamos a la defensiva. Cuando enfrentamos un obstáculo, reaccionamos con miedo o evitación. Cuando sentimos que algo no está bajo nuestro control, reaccionamos con ansiedad o frustración. Pero vivir desde la reacción significa ceder el control de tu vida a las circunstancias externas. Si tus emociones y decisiones están definidas por lo que sucede afuera, nunca tendrás verdadero control sobre tu vida. La verdadera libertad y el verdadero poder surgen cuando aprendes a responder con intención en lugar de reaccionar por impulso. Los estoicos entendían esta verdad profundamente. Marco Aurelio decía, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellos. Epicteto enseñaba que la clave de la serenidad está en el espacio que existe entre el estímulo y la respuesta. La mayoría de las personas reaccionan de inmediato ante una provocación o una dificultad porque su sistema nervioso está condicionado para entrar automáticamente en modo de lucha o huida. Pero los estoicos practicaban el arte de la pausa. Antes de responder a cualquier situación, creaban un espacio interno para observar la emoción sin dejarse arrastrar por ella. Ese espacio les permitía actuar con sabiduría y no desde el impulso. El problema de reaccionar desde la emoción es que, la mayoría de las veces, esa respuesta está basada en patrones inconscientes y automáticos. Si alguien te critica y reaccionas con ira,
Es probable que esa respuesta no venga de la situación presente, sino de una herida emocional no resuelta del pasado. Si enfrentas un desafío y reaccionas con miedo, es probable que ese miedo tenga sus raíces en experiencias de fracaso o rechazo previas. La reacción automática no está basada en la realidad del momento presente, sino en la interpretación subjetiva que tu mente ha construido a lo largo de los años. Por eso reaccionar desde la emoción casi siempre conduce a decisiones impulsivas y resultados insatisfactorios. Cuando respondes desde la intención en lugar de la reacción, introduces consciencia en el proceso de decisión. La intención es el acto de elegir deliberadamente cómo quieres responder a una situación, en lugar de dejar que la emoción momentánea dicte tu comportamiento. Responder con intención implica hacer una pausa, observar la emoción que surge y luego preguntarte: ¿esta respuesta está alineada con la persona que quiero ser? ¿Esta acción me acerca a mis objetivos o solo está alimentando mi ego o mi miedo? Por ejemplo, si alguien te insulta, la reacción automática podría ser devolver el insulto o defenderte con agresividad. Pero si introduces consciencia en ese momento, puedes observar el insulto sin identificarte con él. Puedes decirte a ti mismo: esto no es sobre mí, sino sobre la otra persona. Y desde esa perspectiva, puedes elegir responder con calma o incluso decidir no responder en absoluto. Un hombre que conocí solía reaccionar con ira cada vez que su jefe lo criticaba en el trabajo. Sentía que cada comentario negativo era un ataque personal, una prueba de que no era lo suficientemente bueno. Pero cuando empezó a practicar la respuesta consciente, se dio cuenta de que esa reacción venía de una herida infantil. De niño, había crecido en un entorno donde solo recibía reconocimiento cuando obtenía resultados perfectos. Cada crítica activaba esa herida emocional y lo llevaba a reaccionar con defensividad y enojo. Una vez que comprendió la raíz de su reacción, empezó a crear un espacio interno entre el estímulo y la respuesta. La próxima vez que su jefe hizo una crítica, en lugar de reaccionar automáticamente, respiró profundamente y dijo: gracias por la retroalimentación. Voy a reflexionar sobre eso. Al responder desde la intención en lugar de desde la reacción, cambió completamente la dinámica de la relación con su jefe y empezó a sentirse más seguro y en control de sí mismo. La clave para responder desde la intención está en la capacidad de observar tus emociones sin identificarte con ellas. La emoción en sí misma no es el problema. El problema es cuando permites que la emoción controle tu comportamiento. Si sientes ira, está bien. La ira es una respuesta natural ante una percepción de injusticia o amenaza. Pero entre el estímulo y la acción hay un espacio. En ese espacio está tu poder de elección. Puedes sentir la ira sin dejar que te domine. Puedes observar el miedo sin permitir que te paralice. Puedes sentir tristeza sin dejar que te arrastre a la autocompasión. La verdadera libertad emocional no está en reprimir las emociones, sino en aprender a observarlas y responder desde la claridad y no desde el caos. Epicteto decía: la gente no se molesta por las cosas, sino por la interpretación que hacen de ellas. Si alguien te ignora, puedes interpretar ese comportamiento como una señal de rechazo y reaccionar con tristeza o enojo. Pero también puedes interpretar esa situación como una oportunidad para practicar la independencia emocional y reforzar tu valor interno. Si enfrentas un obstáculo, puedes interpretarlo como una señal de que debes rendirte o como una oportunidad para fortalecer tu resistencia y creatividad. La diferencia entre una interpretación y otra está en la forma en que decides ver la situación. Y esa decisión solo puede surgir desde la intención consciente, no desde la reacción automática. Una de las prácticas más efectivas para desarrollar la respuesta intencional es la técnica de la pausa consciente. Cuando enfrentes una situación desafiante o emocionalmente intensa, haz una pausa de al menos 3 segundos antes de reaccionar. Durante esos 3 segundos, respira profundamente y pregúntate: ¿cómo quiero responder en esta situación? ¿Esta respuesta está alineada con mis valores o solo es una reacción impulsiva? Este pequeño espacio de conciencia interrumpe el ciclo de reacción automática y te devuelve el control sobre tu comportamiento. No necesitas responder inmediatamente a cada situación. El silencio y la pausa son herramientas poderosas para recuperar la calma y tomar decisiones desde la claridad. Un ejemplo claro de esto es una mujer que solía reaccionar con ansiedad y preocupación cada vez que sus hijos enfrentaban un problema.
Si su hijo tenía dificultades en la escuela o su hija enfrentaba un conflicto con amigos, ella sentía la necesidad inmediata de intervenir y solucionar el problema. Pero cuando empezó a practicar la respuesta intencional, aprendió a dar un paso atrás y permitir que sus hijos resolvieran sus propios conflictos. En lugar de reaccionar con ansiedad, comenzó a responder con calma y apoyo. Esto no solo redujo su nivel de estrés, sino que también fortaleció la independencia y la resiliencia emocional de sus hijos. Cuando aprendes a responder desde la intención, tu vida empieza a cambiar de manera radical. Las situaciones que antes te hacían sentir ansioso o frustrado empiezan a perder su poder sobre ti. Las conversaciones difíciles se vuelven más fáciles porque ya no te identificas con cada comentario o crítica. Las decisiones importantes se vuelven más claras porque ya no están influenciadas por el miedo o la presión externa. La verdadera libertad emocional surge cuando comprendes que las circunstancias externas no tienen poder sobre ti. Solo tu respuesta interna determina cómo experimentas la vida. Marco Aurelio decía, si estás perturbado por algo externo, la culpa no es de la cosa en sí, sino de la interpretación que haces de ella. Si puedes crear ese espacio entre el estímulo y la respuesta, puedes redefinir por completo tu experiencia de vida. Ya no serás una víctima de las circunstancias, serás el creador consciente de tu propia realidad. La clave está en desarrollar la capacidad de observar sin reaccionar, de sentir sin identificarte, de actuar desde la intención y no desde la emoción. Cuando aprendes a vivir desde la intención, recuperas el poder sobre tu mente y tu vida empieza a fluir de manera natural. Método 6. Vive más allá del miedo y acepta el riesgo. ¿Por qué el miedo tiene tanto poder sobre nosotros? ¿Por qué, incluso cuando sabemos que el miedo es irracional o exagerado, seguimos permitiendo que nos paralice? La respuesta está en la programación biológica y psicológica que hemos heredado de nuestros antepasados. El miedo fue una herramienta evolutiva esencial para la supervivencia. Cuando nuestros antepasados enfrentaban un depredador o una amenaza física, el miedo activaba la respuesta de lucha o huida, aumentando la adrenalina, la frecuencia cardíaca y el flujo sanguíneo hacia los músculos para prepararse para la acción inmediata. Esta respuesta era útil en un entorno primitivo, donde las amenazas eran físicas y tangibles. Pero en la sociedad moderna, el miedo ha evolucionado de una respuesta a peligros físicos a una respuesta a amenazas emocionales y psicológicas. Hoy en día, no tememos ser atacados por un depredador, pero sí tememos el rechazo social, el fracaso, la incertidumbre y la pérdida de control. El problema es que el cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginaria. Reacciona de la misma manera ante una crítica, una entrevista de trabajo o una conversación difícil que ante una amenaza de vida o muerte. Epicteto decía, no son las cosas las que nos preocupan, sino las interpretaciones que hacemos de ellas. El miedo no es causado por la situación en sí, sino por la narrativa mental que construimos alrededor de ella. Si enfrentas una entrevista de trabajo y piensas, si no obtengo este trabajo, soy un fracaso, tu mente interpretará la entrevista como una amenaza a tu identidad y a tu valor personal. Pero si cambias la narrativa, esta es una oportunidad para aprender y crecer. Independientemente del resultado, el miedo pierde poder porque la amenaza desaparece. El miedo es una construcción mental basada en la interpretación que hacemos de una situación, y esa interpretación puede cambiarse conscientemente. El problema no es el miedo en sí mismo. El problema es cómo reaccionamos al miedo. La mayoría de las personas intentan evitar el miedo o luchar contra él. Si sienten miedo al fracaso, evitan tomar riesgos. Si sienten miedo al rechazo, evitan mostrarse vulnerables. Si sienten miedo a la incertidumbre, intentan controlar cada detalle de su vida. Pero evitar el miedo solo lo refuerza. Cuando evitas una situación por miedo, estás enviando un mensaje a tu cerebro de que esa situación es peligrosa. El cerebro interpreta la evitación como una confirmación de la amenaza, lo que fortalece el circuito neural del miedo y hace que la próxima vez la reacción sea aún más intensa. El miedo crece cuando lo evitas y se debilita cuando lo enfrentas. Marco Aurelio decía, si estás perturbado por algo externo, la perturbación no viene de la cosa en sí, sino de tu interpretación sobre ella. El miedo pierde poder cuando decides enfrentarlo directamente y cuestionar la narrativa que hay detrás de él. La clave no está en eliminar el miedo, sino en aprender a actuar a pesar de él.
El valor no es la ausencia de miedo. El valor es la capacidad de moverse hacia adelante incluso cuando sientes miedo. Cuando enfrentas el miedo de manera consciente, tu cerebro empieza a aprender que esa situación no es realmente peligrosa. El sistema nervioso deja de activar la respuesta de lucha o huida y el miedo empieza a disolverse. Un ejercicio poderoso para enfrentar el miedo es la técnica de premeditatio malorum, que fue practicada por los estoicos. La idea es visualizar conscientemente el peor escenario posible y aceptar las consecuencias potenciales. Por ejemplo, si tienes miedo de perder tu trabajo, imagina detalladamente qué sucedería si eso ocurriera. ¿Perderías tu casa? ¿Tendrías que reducir tu nivel de vida? ¿Tendrías que buscar otro trabajo? Una vez que aceptas y haces las paces con el peor escenario, el miedo pierde poder porque ya no tiene el control sobre ti. Al aceptar la posibilidad de que ocurra lo peor y reconocer que aún así podrías manejar la situación, recuperas el poder personal y reduces la intensidad emocional del miedo. Un hombre que conocí enfrentaba un miedo paralizante al rechazo. Había estado solo durante años porque cada vez que sentía interés por una mujer, el miedo al rechazo lo hacía retirarse. Cuando empezó a practicar la técnica de la premeditatio malorum, visualizó el peor escenario posible. La mujer podría rechazarlo, podría sentirse humillado, incluso podría sentirse avergonzado por unos días. Pero luego se dio cuenta de que, en el fondo, ese escenario no era tan devastador. Aceptó el rechazo como una posibilidad real y dejó de verlo como una amenaza. Poco después, empezó a acercarse a las mujeres con más naturalidad y confianza porque el miedo al rechazo ya no lo controlaba. Lo sorprendente fue que, al perder el miedo, empezó a atraer relaciones más auténticas y satisfactorias. La clave no fue evitar el miedo, sino enfrentarlo y desactivarlo mediante la aceptación. Otro tipo de miedo común es el miedo al fracaso. Muchas personas evitan perseguir sus sueños o tomar riesgos porque temen fracasar y quedar expuestos ante los demás. Pero el fracaso solo es peligroso si lo interpretas como una amenaza a tu valor personal. Si ves el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar, pierde su poder negativo. Thomas Edison dijo una vez: "No he fracasado. Solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionan". Si Edison hubiera interpretado cada intento fallido como una prueba de que no era lo suficientemente bueno, nunca habría logrado inventar la bombilla eléctrica. La diferencia entre las personas que logran el éxito y las que se rinden no es que las primeras no enfrenten el fracaso, sino que interpretan el fracaso como parte natural del proceso y no como una amenaza personal. El miedo a la incertidumbre también es una fuente constante de ansiedad. La mente humana está diseñada para buscar patrones y predictibilidad. Cuando enfrentamos una situación incierta, el cerebro activa la respuesta de estrés porque interpreta la falta de control como una amenaza. Pero la verdad es que la incertidumbre es una constante inevitable de la vida. No puedes controlar el futuro ni predecir cada resultado. La clave no está en eliminar la incertidumbre, sino en desarrollar la capacidad de estar en paz con ella. Marco Aurelio decía: "Ama el destino que te ha sido dado y acepta las circunstancias que no puedes cambiar". Esto no significa resignación, sino aceptación activa. Cuando aceptas la incertidumbre como parte natural de la vida, reduces la resistencia interna y el miedo pierde su poder. Un ejercicio para desarrollar la tolerancia a la incertidumbre es la técnica de la rendición consciente. Si enfrentas una situación incierta, en lugar de resistirte o tratar de controlar el resultado, repite en tu mente: "Confío en que el proceso se desarrollará como debe ser". Si estás esperando una respuesta de trabajo o enfrentando una decisión importante, haz lo mejor que puedas, pero luego suelta el resultado. La aceptación de la incertidumbre reduce el miedo porque te libera de la necesidad de controlar cada detalle. Epicteto decía: "La verdadera libertad está en querer solo lo que puedes controlar". No puedes controlar las decisiones de otras personas, las condiciones económicas o las circunstancias externas, pero puedes controlar tu respuesta interna ante ellas. El miedo pierde poder cuando dejas de luchar contra él y empiezas a aceptarlo como una experiencia temporal y natural. La mayoría de los miedos son sombras creadas por la mente. Cuando decides enfrentarlos, te das cuenta de que la mayoría de esas sombras desaparecen bajo la luz de la conciencia y la aceptación. Cuando empiezas a vivir más allá del miedo, tu vida empieza a expandirse de manera natural.
Las oportunidades que antes evitabas por miedo empiezan a aparecer. Las relaciones se vuelven más auténticas porque ya no te proteges detrás de una máscara de seguridad. Las decisiones se vuelven más claras porque ya no están condicionadas por la necesidad de evitar el fracaso o el rechazo. La verdadera libertad surge cuando comprendes que el miedo es solo una interpretación de la mente y que puedes elegir responder de manera diferente. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es la capacidad de moverte hacia adelante incluso cuando el miedo está presente. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es la capacidad de moverte hacia adelante incluso cuando el miedo está presente. Cuando aceptas el miedo y lo enfrentas directamente, te conviertes en una fuerza imparable porque ya no estás limitado por las cadenas de la inseguridad y la duda. Entonces, la vida empieza a abrirse y a fluir en direcciones que antes parecían imposibles. Método 7. Construye un entorno positivo y saludable. ¿Por qué? Aunque hayas trabajado en tu mentalidad y hayas aprendido a manejar tus emociones, todavía te sientes atrapado en patrones negativos o situaciones que parecen no mejorar. La respuesta podría no estar en tu mente, sino en tu entorno. La mente y el cuerpo están profundamente influenciados por el entorno físico y social que te rodea. El entorno en el que vives, las personas con las que te relacionas y los estímulos que consumes diariamente tienen un impacto directo en tu estado emocional, tu nivel de energía y tu capacidad para mantener la claridad mental. Si tu entorno está lleno de caos, desorden y energía negativa, es difícil que puedas mantener un estado de calma y equilibrio interno. Pero cuando empiezas a diseñar conscientemente un entorno que refleje paz, orden y armonía, tu estado mental y emocional cambia de manera natural. El entorno no es solo el espacio físico en el que vives, sino también las relaciones, los hábitos y la información que consumes diariamente. Los estoicos entendían la importancia del entorno para mantener la serenidad interior. Epicteto decía: evita las compañías y las influencias que perturban tu paz interior. Marco Aurelio escribía: lo que entra en tu mente influye en tu forma de ver el mundo. La mente humana está diseñada para procesar y responder a los estímulos externos. Si constantemente estás rodeado de ruido, conflictos o distracciones, tu mente entrará en un estado de alerta y tensión constante. Pero si rodeas tu vida de orden, silencio y energía positiva, tu sistema nervioso se relajará y tu mente encontrará naturalmente un estado de calma y equilibrio. Uno de los factores más importantes en la construcción de un entorno positivo es el orden físico. La ciencia ha demostrado que el desorden en el espacio físico activa la respuesta de estrés en el cerebro. Un estudio realizado por la Universidad de Princeton encontró que el desorden en el entorno dificulta la capacidad del cerebro para concentrarse y procesar información. Cuando el entorno está lleno de objetos fuera de lugar, pilas de ropa, papeles desordenados o espacios abarrotados, el cerebro recibe señales contradictorias y entra en un estado de sobrecarga sensorial. El resultado es una sensación constante de agobio y tensión, incluso cuando no hay una amenaza real. El primer paso para crear un entorno positivo es organizar tu espacio físico. Esto no significa que debas convertirte en un minimalista extremo o deshacerte de todas tus posesiones. Significa que debes crear un espacio que refleje calma y claridad. Empieza por despejar las superficies visibles, tu escritorio, tu mesita de noche, tu cocina. Guarda o elimina los objetos que no usas y que solo ocupan espacio. Organiza tu ropa, tus libros y tus documentos. Crea un sistema de orden que sea fácil de mantener. Un espacio físico ordenado le envía un mensaje de seguridad y estabilidad a tu cerebro, lo que reduce automáticamente el nivel de estrés. También es importante prestar atención a los colores, la iluminación y los elementos naturales en tu entorno. La psicología del color ha demostrado que los colores suaves y naturales, como el azul, el verde y el beige, tienen un efecto calmante sobre el sistema nervioso. La luz natural también juega un papel importante en la regulación del ritmo circadiano y el equilibrio emocional. Un estudio realizado por la Universidad de Northwestern encontró que las personas que reciben más exposición a la luz natural durante el día tienen mejores patrones de sueño, menos niveles de depresión y mayor capacidad para manejar el estrés. Si es posible, abre las cortinas y deja que la luz del sol entre en tu espacio. Introduce elementos naturales como plantas, madera o piedras, ya que estos materiales tienen un efecto de conexión con la naturaleza que calma el sistema nervioso.
Pero el entorno físico es solo una parte de la ecuación. El entorno social tiene un impacto aún mayor en tu estado emocional y mental. Las relaciones que mantienes, las conversaciones que tienes y la energía que recibes de las personas a tu alrededor moldean tu experiencia emocional y tu forma de ver el mundo. Jim Rohn decía: eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Si las personas a tu alrededor son negativas, críticas o están constantemente quejándose, esa energía te afectará, aunque intentes mantener una mentalidad positiva. El cerebro humano está equipado con neuronas espejo, que hacen que imitemos inconscientemente las emociones y comportamientos de las personas que nos rodean. Si te rodeas de personas ansiosas, te volverás más ansioso. Si te rodeas de personas calmadas y equilibradas, empezarás a adoptar ese estado emocional de manera natural. Una mujer que conocí estaba atrapada en un ciclo de negatividad y estrés porque todas las personas en su círculo social eran altamente críticas y competitivas. En cada reunión con sus amigos, las conversaciones giraban en torno a problemas, chismes y quejas. Cuando empezó a prestar atención a esta dinámica, se dio cuenta de que después de cada encuentro social se sentía agotada y emocionalmente drenada. Decidió hacer un cambio consciente en su entorno social. Empezó a pasar más tiempo con personas que tenían una mentalidad positiva y orientada al crecimiento. Se unió a un grupo de meditación y a una comunidad de lectura. Poco a poco, su energía y su estado emocional empezaron a cambiar. Ya no sentía la necesidad de defenderse o competir. Empezó a sentirse más segura y en paz consigo misma, simplemente porque había cambiado el entorno social que la rodeaba. Los estoicos enseñaban que la clave para mantener la calma interior es evitar las influencias negativas y rodearse de personas que reflejen los valores que deseas cultivar. Si deseas vivir en paz, rodéate de personas pacíficas. Si deseas vivir con confianza, rodéate de personas seguras de sí mismas. Si deseas vivir con gratitud, rodéate de personas que valoren y aprecien la vida. La mente humana se adapta naturalmente al entorno. Así que elige conscientemente el entorno que deseas para que refleje los valores que deseas desarrollar. Otro aspecto clave del entorno es el contenido que consumes diariamente. Las noticias, las redes sociales y el entretenimiento que eliges tienen un impacto directo en tu estado emocional. Si constantemente consumes noticias negativas, conflictos políticos y dramas sociales, tu mente entrará en un estado de alerta y tensión constante. El cerebro está diseñado para responder a las amenazas, por lo que la exposición continua a contenido negativo activa la respuesta de estrés y refuerza los patrones de pensamiento negativos. Si deseas vivir en calma y equilibrio, necesitas ser intencional con el contenido que consumes. Un ejercicio útil es hacer una dieta de información durante una semana. Durante 7 días, evita consumir noticias negativas. Reduce el tiempo en redes sociales y selecciona cuidadosamente el contenido que ves y escuchas. En lugar de ver las noticias o desplazarte sin rumbo en las redes sociales, elige leer libros inspiradores, ver documentales educativos o escuchar música relajante. Al final de la semana, notarás una diferencia significativa en tu estado emocional y mental. Tu mente estará más clara, tus pensamientos serán más positivos y tu nivel de energía aumentará. También es importante prestar atención a las conversaciones diarias. Si te das cuenta de que las conversaciones con ciertas personas te dejan sintiéndote drenado o negativo, establece límites sanos. No tienes que cortar completamente la relación, pero puedes reducir el tiempo que pasas con esas personas o cambiar el tema de la conversación hacia algo más positivo. Si alguien empieza a quejarse o a criticar, redirige la conversación hacia algo constructivo o simplemente aléjate con amabilidad. La energía que permites en tu espacio mental define la calidad de tu experiencia de vida. Cuando creas conscientemente un entorno físico, social y mental que refleje paz, orden y armonía, tu mente y tu cuerpo responden automáticamente a ese estado. Las decisiones se vuelven más claras porque tu mente no está sobrecargada de ruido e información innecesaria. La ansiedad y el estrés disminuyen porque tu sistema nervioso deja de estar en un estado de alerta constante. La creatividad y la inspiración aumentan porque tu mente tiene el espacio necesario para generar nuevas ideas y soluciones. El entorno no define tu vida, pero crea las condiciones que permiten que florezca tu mejor versión. Cuando empiezas a diseñar conscientemente el entorno que deseas,
La vida empieza a reflejar ese orden y esa calma de manera natural. La paz interior no es solo una práctica mental, es una elección consciente sobre el tipo de vida y entorno que decides construir para ti mismo. Método 8. Cuida tu cuerpo y tu mente a través de la alimentación y el movimiento. ¿Por qué? Aunque intentemos controlar nuestras emociones y mejorar nuestra mentalidad, a menudo seguimos sintiéndonos cansados, irritables o con poca energía. ¿Por qué? Incluso cuando tenemos claridad mental y emocional, nuestro cuerpo a veces parece no acompañarnos. La respuesta está en la conexión profunda entre el cuerpo y la mente. La salud mental y emocional no es solo una cuestión de pensamientos y actitudes, también está profundamente influenciada por el estado físico de tu cuerpo. La forma en que te alimentas, cómo cuidas tu cuerpo y el nivel de actividad física que mantienes tienen un impacto directo en tu estado emocional y mental. La mente y el cuerpo no están separados, son dos aspectos de una misma realidad. Si tu cuerpo está desequilibrado, inflamado o bajo estrés físico, tu mente reflejará ese estado en forma de irritabilidad, ansiedad y dificultad para concentrarte. La buena noticia es que cuando empiezas a cuidar conscientemente tu cuerpo, tu mente automáticamente empieza a calmarse y equilibrarse. Los estoicos entendían la importancia de cuidar el cuerpo como una extensión de la mente. Epicteto decía, no puedes controlar las circunstancias externas, pero puedes controlar cómo cuidas tu cuerpo y tu mente. Marco Aurelio practicaba la moderación en la comida, el ejercicio físico y el descanso porque entendía que el equilibrio físico era una base necesaria para la estabilidad mental y emocional. Hoy en día, la ciencia ha confirmado lo que los estoicos ya sabían hace más de 2000 años. La salud física y la salud mental están interconectadas. Cuando tu cuerpo está sano y equilibrado, tu mente se vuelve más clara, más estable y más resistente ante el estrés y las dificultades de la vida. El primer aspecto fundamental para cuidar tu cuerpo es la alimentación. La comida no es solo una fuente de energía, es información para tu cuerpo y tu cerebro. Cada cosa que comes envía un mensaje bioquímico a tu sistema nervioso, a tus hormonas y a tu cerebro. Si consumes alimentos altamente procesados, ricos en azúcar, grasas trans y aditivos artificiales, estás enviando un mensaje de estrés e inflamación a tu cuerpo. El cerebro responde a este estado inflamatorio mediante la activación del sistema de estrés, lo que genera ansiedad, irritabilidad y fatiga mental. La ciencia ha demostrado que una dieta rica en alimentos naturales, como frutas, verduras, granos enteros, grasas saludables y proteínas de calidad, reduce la inflamación, mejora la función cerebral y aumenta la estabilidad emocional. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Psychiatry encontró que las personas que consumen una dieta basada en alimentos naturales y ricos en nutrientes tienen niveles más bajos de depresión y ansiedad en comparación con aquellas que consumen dietas ricas en alimentos procesados. El equilibrio de macronutrientes también juega un papel crucial en la estabilidad emocional. Las grasas saludables, como las que se encuentran en el aguacate, el aceite de oliva y los frutos secos, son esenciales para la función cerebral y la regulación del estado de ánimo. Las proteínas de calidad, como las que se encuentran en el pescado, los huevos y las legumbres, proporcionan los aminoácidos necesarios para la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que son responsables de la sensación de bienestar y motivación. Los carbohidratos complejos, como los que se encuentran en la avena, el arroz integral y las patatas, estabilizan los niveles de glucosa en sangre y previenen los cambios de humor y la fatiga mental. Un hombre que conocí solía experimentar constantes altibajos emocionales y dificultad para concentrarse. Después de analizar su dieta, descubrió que estaba consumiendo grandes cantidades de azúcar, cafeína y alimentos procesados. Decidió hacer un cambio consciente en su alimentación. Redujo el consumo de azúcar y cafeína. Empezó a incluir más verduras y grasas saludables en su dieta y adoptó un patrón de alimentación más equilibrado. En menos de 2 semanas, notó una mejora significativa en su estado de ánimo y en su nivel de energía. Su capacidad para concentrarse mejoró, y las emociones negativas que antes lo dominaban empezaron a perder fuerza. Lo que cambió no fue solo su dieta, sino el mensaje bioquímico que su cuerpo estaba enviando a su cerebro. Pero la alimentación es solo una parte de la ecuación. El movimiento físico también juega un papel fundamental en el equilibrio emocional y mental. El cuerpo humano está diseñado para moverse. Nuestros antepasados caminaban largas distancias,
Corrían para cazar y realizaban trabajo físico diariamente. El sedentarismo moderno es una de las principales causas de estrés y desequilibrio emocional. Cuando no te mueves lo suficiente, el cuerpo entra en un estado de acumulación de energía y tensión que se traduce en ansiedad, insomnio y dificultad para manejar el estrés. La actividad física regular libera endorfinas, las hormonas responsables de la sensación de bienestar, y reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Un estudio publicado en el American Journal of Psychiatry encontró que solo 30 minutos de ejercicio moderado al día, como caminar, nadar o andar en bicicleta, reduce el riesgo de depresión y ansiedad en más del 40%. El ejercicio también mejora la neuroplasticidad del cerebro, lo que significa que fortalece las conexiones neuronales responsables de la regulación emocional y la toma de decisiones. Cuando te mueves, literalmente estás reconfigurando tu cerebro para manejar mejor el estrés y las emociones negativas. Los estoicos practicaban la actividad física como una forma de fortalecer no solo el cuerpo, sino también la mente. Marco Aurelio practicaba ejercicios físicos diarios, incluyendo la natación y el entrenamiento militar, como una forma de desarrollar disciplina, resistencia y control mental. Epicteto enseñaba que el ejercicio físico fortalece la voluntad y la capacidad para soportar la incomodidad, cualidades esenciales para mantener la calma y la serenidad en medio de las dificultades de la vida. La clave para desarrollar una relación saludable con el ejercicio no está en la intensidad, sino en la consistencia. No necesitas entrenar como un atleta profesional para obtener los beneficios físicos y emocionales del movimiento. Lo que realmente importa es la regularidad y la variedad en la actividad física. Caminar al aire libre, practicar yoga, nadar o hacer entrenamientos de fuerza son formas efectivas de activar el sistema nervioso y liberar la tensión acumulada. La naturaleza del ejercicio también es importante. Las actividades que combinan movimiento y respiración, como el yoga, el tai chi o la natación, tienen un efecto calmante sobre el sistema nervioso y refuerzan el equilibrio emocional. Un hombre que conocí había estado luchando contra la ansiedad crónica durante años. Probó la meditación y la terapia, pero seguía sintiéndose agitado e inquieto. Finalmente, empezó a practicar yoga y a caminar diariamente por la naturaleza. El efecto fue casi inmediato. La combinación de respiración consciente y movimiento físico le permitió liberar la tensión acumulada en su cuerpo y restaurar el equilibrio emocional. Después de solo un mes de práctica constante, su nivel de ansiedad se redujo significativamente y empezó a sentirse más centrado y en paz. El movimiento físico no solo liberó la tensión emocional, sino que también fortaleció su capacidad para responder a las situaciones estresantes con calma y claridad. Además del ejercicio regular, el descanso y la recuperación son igualmente importantes para mantener el equilibrio físico y emocional. El sueño es el proceso mediante el cual el cuerpo y el cerebro se reparan y restauran. La privación crónica de sueño aumenta los niveles de cortisol, reduce la función cognitiva y debilita la capacidad para regular las emociones. La clave para mejorar la calidad del sueño es establecer una rutina constante. Acostarte y despertarte a la misma hora todos los días, evitar la exposición a pantallas antes de dormir y crear un entorno oscuro y silencioso para descansar. La meditación y la respiración consciente antes de dormir también ayudan a calmar el sistema nervioso y facilitar el sueño profundo y reparador. Cuando cuidas conscientemente tu cuerpo mediante una alimentación equilibrada, ejercicio regular y descanso adecuado, tu mente responde de manera automática. La energía mental aumenta, la claridad emocional mejora y las emociones negativas pierden fuerza. La verdadera calma no solo está en la mente, también está en el cuerpo. Cuando alineas tu cuerpo y tu mente en un estado de equilibrio y salud, tu capacidad para manejar el estrés y las dificultades de la vida mejora de manera natural. El cuerpo es el templo de la mente, y cuando cuidas ese templo, descubres que la paz y la estabilidad interior son el resultado inevitable de ese equilibrio. Método 9. Libérate del ego y encuentra tu verdadero yo. ¿Por qué nos aferramos tanto a la imagen que proyectamos hacia los demás? ¿Por qué sentimos la necesidad constante de probar nuestro valor, de defender nuestra posición y de ser reconocidos y admirados? La respuesta está en el ego. El ego es esa parte de la mente que define tu identidad a partir de lo que tienes, lo que logras y cómo te perciben los demás. Es la voz interna que te dice: si tienes éxito, eres valioso.
Si te rechazan, es porque no eres suficiente. Si alguien te critica, es una amenaza para tu valor personal. El ego crea una identidad basada en la comparación, el reconocimiento y la validación externa. Pero el problema es que esta identidad es frágil y volátil porque está construida sobre factores externos que están fuera de tu control. Si basas tu valor personal en el éxito, la riqueza o la aprobación de los demás, siempre estarás en un estado de vulnerabilidad emocional porque esas cosas pueden desaparecer o cambiar en cualquier momento. Los estoicos entendían que el verdadero valor de una persona no reside en lo que posee o en cómo lo perciben los demás, sino en la calidad de su carácter y en su capacidad para vivir en armonía con sus principios internos. Epicteto decía, no somos nuestros bienes ni nuestras circunstancias, somos nuestras decisiones y nuestro carácter. Marco Aurelio reflexionaba, todo lo que sucede externamente es indiferente. Lo que realmente importa es cómo eliges responder a ello. Cuando defines tu valor en función de tu carácter y no de factores externos, recuperas tu poder personal porque ya no estás condicionado por la validación externa ni por las circunstancias que están fuera de tu control. El problema del ego es que crea una identidad falsa, una máscara que usamos para protegernos del rechazo, la vulnerabilidad y el miedo al fracaso. Esta máscara puede adoptar diferentes formas, el éxito profesional, la apariencia física, el estatus social o incluso la intelectualidad. Si alguien te critica en el trabajo, el ego reacciona con defensividad porque percibe la crítica como una amenaza a tu identidad. Si una relación fracasa, el ego interpreta esto como una prueba de que no eres suficiente o de que algo está mal contigo. Pero cuando empiezas a desprenderte del ego, descubres que tu verdadero valor no depende de las circunstancias externas ni de la aprobación de los demás. Tu verdadero yo es independiente del éxito, del fracaso, de las opiniones y de las circunstancias. Un hombre que conocí había construido su identidad alrededor del éxito profesional. Tenía un puesto de prestigio en una empresa internacional y su vida giraba en torno al trabajo. Pero cuando fue despedido inesperadamente, su sentido de valor personal se derrumbó. Pasó meses en un estado de depresión y confusión porque sentía que había perdido no solo su trabajo, sino también su identidad. Pero cuando empezó a practicar el desapego del ego, se dio cuenta de que su verdadero valor no estaba en su título profesional, sino en sus talentos, su ética de trabajo y su capacidad para contribuir al mundo de manera auténtica. Empezó a explorar nuevas oportunidades y descubrió una pasión por la enseñanza y el asesoramiento empresarial. Cuando dejó de definir su valor a través de su carrera, recuperó la confianza y la claridad para reconstruir su vida desde un lugar de autenticidad y no de validación externa. El ego también nos atrapa en la necesidad de tener razón y ganar cada discusión. Cuando alguien te critica o te contradice, el ego reacciona con ira o defensividad porque percibe el desacuerdo como una amenaza a tu valor personal. Pero Marco Aurelio enseñaba que la verdadera fortaleza no está en ganar cada discusión, sino en mantener la calma y la dignidad incluso cuando otros están equivocados. Si alguien te insulta o te critica injustamente, el ego te impulsa a defenderte o contraatacar. Pero si te desprendes del ego, puedes observar la crítica sin reaccionar emocionalmente. Puedes preguntarte, ¿esta crítica es verdadera o es solo una proyección de la otra persona? Si es verdadera, puedes tomarla como una oportunidad para mejorar. Si es falsa, puedes dejarla pasar sin permitir que afecte tu equilibrio emocional. Otro aspecto del ego es la comparación constante con los demás. El ego te impulsa a medir tu valor personal en función de lo que tienen o logran los demás. Si alguien gana más dinero, tiene una relación más estable o consigue reconocimiento social, el ego te hace sentir inferior o inadecuado. Pero Epicteto enseñaba que la verdadera libertad no está en superar a los demás, sino en liberarte de la necesidad de comparación. Si defines tu éxito en términos internos, como la calidad de tus relaciones, tu crecimiento personal y tu capacidad para vivir alineado con tus valores, la comparación pierde poder. Lo que otros tienen o hacen deja de ser una amenaza porque ya no defines tu valor en función de ellos. Un ejercicio poderoso para liberarte del ego es la práctica de la gratitud y la humildad. La gratitud te recuerda que ya tienes suficiente, que tu valor no depende de lo que acumulas o de cómo te comparas con los demás. La humildad te ayuda a ver que no necesitas probar nada para ser valioso. Cuando empiezas a agradecer lo que tienes en lugar de enfocarte en lo que falta,
El ego pierde fuerza porque deja de estar alimentado por la sensación de escasez o insuficiencia. Marco Aurelio decía: cuando te despiertes por la mañana, da gracias por estar vivo, por poder respirar, por poder pensar y por tener la oportunidad de actuar. La gratitud y la humildad desarman el ego porque te conectan con la realidad y te ayudan a ver que tu valor ya está completo en el momento presente. El ego también nos impulsa a buscar reconocimiento y aprobación constante. Si publicas algo en redes sociales y no recibes suficientes me gusta, el ego reacciona con inseguridad porque interpreta esto como una señal de que no eres lo suficientemente bueno. Pero Epicteto enseñaba que la verdadera libertad está en liberarte de la opinión de los demás. Si vives para complacer o impresionar a los demás, siempre estarás atrapado en una cárcel emocional porque la opinión de los demás está fuera de tu control. Pero si actúas desde tu verdad interna, sin necesidad de validación externa, descubres una libertad y una autenticidad que el ego nunca podrá ofrecerte. Un hombre que conocí había estado atrapado en esta trampa de validación externa. Publicaba constantemente en redes sociales buscando reconocimiento y aprobación. Pero cuando empezó a cuestionar esta dinámica, se dio cuenta de que estaba usando las redes sociales como una forma de llenar un vacío emocional. Decidió tomar un descanso de las redes y empezar a hacer actividades que realmente disfrutaba: leer, escribir y practicar deportes. Poco a poco, su necesidad de aprobación externa empezó a desaparecer porque estaba alimentando su valor interno desde la autenticidad y no desde la validación externa. Liberarte del ego no significa renunciar a tus ambiciones o dejar de buscar el éxito. Significa que ya no defines tu valor en función de esos logros. Si tienes éxito, disfrutas el proceso y te sientes agradecido, pero si fracasas, también puedes estar en paz porque tu valor no depende del resultado. Cuando te liberas del ego, dejas de actuar desde la inseguridad y el miedo, y empiezas a actuar desde la autenticidad y la confianza interna. El ego crea una identidad falsa que siempre está en riesgo de ser destruida. Pero cuando te conectas con tu verdadero yo, ese núcleo interno de calma, claridad y confianza, descubres que nada externo puede amenazar tu valor. La verdadera libertad y fortaleza surgen cuando ya no necesitas probar nada porque ya sabes quién eres. La paz y la seguridad que buscas no están en el reconocimiento externo, están en la aceptación profunda de ti mismo. Después de aplicar los principios del estoicismo en mi vida, puedo decir con certeza que mi perspectiva ha cambiado por completo. He aprendido a encontrar la verdadera paz, no en la ausencia de problemas, sino en la forma en que decido responder a ellos. Antes solía preocuparme demasiado por factores externos, por lo que no podía controlar. Ahora, en cambio, me enfoco en mi respuesta, en mi actitud y en mis acciones. He descubierto que la serenidad no es un estado inalcanzable reservado para unos pocos, sino una práctica diaria que cualquiera puede desarrollar. La clave ha estado en aceptar la incertidumbre, en desapegarme de los resultados y en actuar desde mi propósito auténtico. Gracias a esta filosofía, he aprendido a vivir con más gratitud, enfocándome en lo que tengo en lugar de en lo que me falta. También he dejado de buscar validación externa y he encontrado fortaleza en mi propia esencia. El estoicismo me ha enseñado que la vida no se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con sabiduría y fortaleza. Marco Aurelio decía: vive cada día como si fuera el último, pero actúa con dignidad y propósito. Y esa es la mentalidad que intento llevar conmigo cada día. Ahora tengo más claridad, más energía, sobre todo, más control sobre mí mismo. Y lo mejor de todo es que tú también puedes lograrlo. Si este mensaje te ha resonado, te invito a que comiences a aplicar estos principios en tu propia vida. No tienes que cambiarlo todo de la noche a la mañana, pero sí puedes dar un primer paso hoy. Comparte este video con alguien que pueda necesitarlo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más contenido sobre crecimiento personal, estoicismo y bienestar emocional. Y dime en los comentarios, ¿qué idea de este mensaje te ha impactado más? ¿Cuál será tu primer paso para vivir con más calma y propósito? Gracias por acompañarme en este camino hacia una vida más consciente y equilibrada. Nos vemos en el próximo video.